Can Yaman volvió a ocupar el centro de atención con unas declaraciones que estremecieron a todos sus seguidores. El actor confesó que ha recibido insultos constantes desde que hizo pública su relación, y no dudó en enumerarlos uno por uno. Su rostro serio y su tono firme demostraron que no se trataba de un simple desahogo, sino de un mensaje contundente. Lo que más llamó la atención fue la frase que pronunció después: «Estoy enamorado de la mujer equivocada». Esa confesión resonó como un eco entre los presentes y se volvió viral en minutos. La polémica ya está instalada en todos los medios. La manera en que Yaman expuso los insultos fue directa y sin rodeos. Dijo que había leído cada uno de los mensajes negativos que le enviaron y que decidió enfrentarlos públicamente. Lo hizo con la intención de mostrar la magnitud de la presión que recibe a diario. Enumeró desde los más hirientes hasta los más absurdos, dejando en evidencia el nivel de agresividad en su contra. Sus seguidores se quedaron impactados al escucharlo pronunciar esas frases. La tensión en la sala era evidente. El actor, conocido por su carácter fuerte, se mostró más vulnerable que nunca. Admitió que esos insultos lo han afectado profundamente en su vida personal. Reconoció que por primera vez sintió que el odio en redes había sobrepasado los límites. Su confesión dejó al público en silencio, incapaz de reaccionar al instante. Nadie esperaba tanta honestidad de manera tan repentina. Fue un momento que se grabó en la memoria de todos. Cuando dijo, «Estoy enamorado de la mujer equivocada», el ambiente cambió por completo. Algunos lo interpretaron como una crítica a quienes no aceptan a su pareja. Otros creyeron que era una declaración sobre dudas internas en su relación. Sea como sea, la frase impactó como una bomba emocional. Los comentarios comenzaron a multiplicarse en segundos. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. Los medios internacionales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Portales de entretenimiento en varios países publicaron la frase de Yaman como titular principal. La repercusión fue inmediata y global. El mundo entero parecía repetir las palabras del actor una y otra vez. Cada portal ofrecía su propia interpretación de lo que quiso decir. El efecto viral fue imparable. El público quedó dividido ante las palabras de Yaman. Algunos lo apoyaron, asegurando que solo expresó su dolor ante la presión. Otros lo criticaron, acusándolo de exagerar y generar polémica innecesaria. Sin embargo, nadie pudo negar que su confesión removió emociones. Los foros y grupos de fans se llenaron de debates apasionados. La polarización fue absoluta. La conversación parecía no tener fin. La enumeración de los insultos mostró un lado desconocido de Can Yaman. El actor demostró que, a pesar de su fama, también sufre las consecuencias de la exposición. Sus palabras dejaron claro que detrás del glamour existe una realidad dura. Lo que para muchos es entretenimiento, para él se ha convertido en una carga. Esa sinceridad lo humanizó aún más frente al público. Fue una revelación inesperada. El gesto de enfrentar directamente las críticas fue visto como un acto de valentía. Yaman no se escondió, no suavizó sus frases, ni buscó excusas. Se mostró frontal y auténtico. Esa actitud generó respeto en un sector de sus seguidores. Aunque otros cuestionaron sus palabras, todos reconocieron su coraje. El actor se atrevió a poner sobre la mesa un tema incómodo, y lo hizo de la manera más cruda posible. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Hashtags relacionados con la confesión de Yaman escalaron entre las tendencias globales. Videos de su declaración comenzaron a circular en todas las plataformas. La frase, «Estoy enamorado de la mujer equivocada», se convirtió en meme, en canción y en eslogan. La viralidad alcanzó niveles insospechados. El fenómeno creció como un fuego imposible de apagar. Los analistas del mundo del espectáculo comenzaron a debatir sobre el verdadero sentido de sus palabras. Algunos afirmaron que se trataba de una metáfora sobre la incomprensión del público. Otros insinuaron que podría estar revelando una crisis en su relación. El misterio, lejos de aclararse, se intensificó.
Cada interpretación alimentaba aún más la conversación. El enigma se convirtió en el verdadero protagonista. En Turquía, su país natal, la noticia causó un terremoto mediático. Can Yaman siempre fue considerado un orgullo nacional, pero sus palabras generaron desconcierto entre sus seguidores locales. Algunos medios lo defendieron, resaltando su derecho a expresarse libremente. Otros lo cuestionaron, acusándolo de desprestigiar su imagen. El debate alcanzó una magnitud pocas veces vista. En Italia, donde actualmente desarrolla gran parte de su carrera, la reacción fue igualmente intensa. Los medios italianos lo colocaron en portada y analizaron cada palabra con lupa. Los seguidores en ese país lo respaldaron con mensajes de apoyo. Sin embargo, también hubo voces críticas que lo acusaron de dramatizar. La polémica traspasó fronteras y se volvió universal. Can Yaman estaba, una vez más, en boca de todos. La confesión también puso en relieve el problema del odio en redes sociales. Muchos aprovecharon para reflexionar sobre los límites del acoso digital. La historia de Yaman se convirtió en ejemplo de cómo la fama puede tener un costo alto. El actor dio visibilidad a una realidad que sufren miles de personas, famosas o no. Su valentía abrió un debate necesario. El impacto fue mucho más allá de lo personal. Los fans más fieles organizaron campañas de apoyo en redes sociales. Mensajes de ánimo y amor inundaron las plataformas. Hashtags positivos intentaron contrarrestar la ola de odio. El gesto fue interpretado como un abrazo colectivo hacia el actor. Los seguidores quisieron recordarle que no está solo. La solidaridad se hizo sentir en todas partes. La frase sobre estar enamorado de la mujer equivocada desató una tormenta de teorías. Algunos especularon que era un mensaje indirecto para su pareja actual. Otros afirmaron que se trataba de una reflexión más amplia sobre la presión social. La falta de aclaraciones oficiales solo aumentó el misterio. Cada fan interpretó las palabras a su manera. La incertidumbre se convirtió en motor de la conversación. Las cámaras captaron cada gesto de Yaman durante su declaración. Su mirada seria, su voz quebrada en algunos momentos, y la intensidad de su tono lo dijeron todo. No era un discurso preparado, sino una confesión sincera. Esa espontaneidad le dio aún más fuerza al momento. El público sintió que estaba viendo el verdadero Can, sin filtros. Fue un instante cargado de verdad. El eco de sus palabras sigue resonando en todos los rincones del mundo digital. Cada publicación sobre el tema genera miles de interacciones. Los debates siguen encendidos en foros y grupos de fans. La polémica ha superado incluso otras noticias de actualidad. Todo el mundo habla de lo mismo, la confesión de Yaman. El fenómeno parece no tener fin. Los expertos aseguran que esta polémica no afectará negativamente su carrera. Al contrario, podría reforzar su imagen de hombre auténtico y sincero. Can Yaman ya demostró que sabe convertir la controversia en fortaleza. Sus seguidores lo ven como alguien humano, vulnerable y valiente. Esa conexión con el público puede volverse aún más fuerte. La autenticidad siempre conquista. Mientras tanto, la vida personal del actor queda en el centro de todas las miradas. Sus movimientos serán analizados con lupa en los próximos días. Cada publicación en redes será estudiada al detalle. Sus apariciones públicas estarán cargadas de tensión. El mundo espera una aclaración o un gesto que confirme el verdadero sentido de sus palabras. La expectativa crece minuto a minuto. Lo cierto es que la confesión de Yaman ya forma parte de su historia mediática. Será recordada como uno de los momentos más intensos de su carrera. La enumeración de insultos y la frase final quedarán grabadas en la memoria colectiva. Este capítulo demuestra, una vez más, que su vida real es tan apasionante como la ficción. Can Yaman sabe cómo impactar al mundo. Y lo hizo con la fuerza de sus palabras. El actor, con esta confesión, mostró que no teme enfrentar la controversia.
prefiere hablar de frente antes que callar y dejar que los rumores lo devoren. Esa franqueza es su sello personal. Lo que para algunos fue un error, para otros fue una prueba de valentía. Can Yaman no busca complacer a todos, sino ser fiel a sí mismo. Ese es el mensaje que quedó claro. La historia seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas. Los medios no dejarán pasar la oportunidad de seguir cubriendo cada detalle. Los fans seguirán defendiendo o criticando sus palabras. Yaman, mientras tanto, seguirá siendo protagonista de la conversación. Su vida privada volvió a convertirse en tema público. La atención sobre él nunca había sido tan intensa. La confesión también abrió una ventana al lado más humano de la fama. Demostró que detrás de cada sonrisa en la alfombra roja existe una persona vulnerable. Que los insultos, por más virtuales que parezcan, tienen un peso real. Yaman hizo visible una herida que muchos prefieren ocultar. Su sinceridad fue tan dura como necesaria. Ese fue su mayor logro. Con esta declaración, Can Yaman dejó una huella difícil de borrar. No solo habló de sí mismo, sino también de un problema global. Al enumerar los insultos, puso voz a quienes sufren en silencio. Su frase final, aunque polémica, mostró la crudeza de sus sentimientos. Lo que comenzó como un desahogo, se transformó en fenómeno mundial. La historia seguirá viva mucho tiempo.